Bienvenida y bienvenido. Hoy nos adentramos en un material breve pero con miga, la verdad. Un fragmento titulado «Cómo hipnotizar a Piñera». El título ya de por sí promete, ¿verdad? Pues sí, bastante llamativo. A ver qué encontramos. El texto se centra en Sebastián Piñera, figura chilena de sobra conocida. Claro. Empresario, como recuerda el texto, antiguo dueño de Chilevisión, fundador del Banco de Talca, profesor universitario. Sí, Y, claro, presidente de Chile en 2 periodos. Una figura importante. sin duda. Además, el fragmento lo califica como uno de los hombres más ricos de Chile y añade un matiz importante, que sus métodos empresariales fueron, y cito textualmente, cuestionados por algunos. Ajá. Una pincelada que sugiere, cierta complejidad o controversia en su figura pública. Sí, aunque el texto no entra en detalles, ¿no? Solo lo deja caer. Un encuentro bastante singular, parece, durante la primera campaña electoral de Piñera. Vamos a ver qué podemos extraer de esta historia. Muy bien. Empecemos por el retrato que hace el texto de Piñera, que es nuestro punto de partida. Ojo, no es una biografía completa, sino la imagen que proyecta este fragmento en concreto. Claro, lo que nos dice esta fuente. Exacto. Un hombre de negocios de alto vuelo, académico, político, que alcanza la presidencia 2 veces, poseedor de una gran fortuna y, como decíamos, con esa sombra de métodos cuestionados. Sí. Un perfil sin duda multifacético. Y potente. Y esa mención a los métodos cuestionados, aunque sea de pasada, creo que no es trivial. ¿Así? ¿Por qué? Bueno, establece un marco de lectura, ¿no? Nos dice que estamos ante una figura que no solo genera admiración o interés por sus logros, sino también, debate o crítica. No es un héroe impoluto, digamos, según esta fuente. Entiendo. Prepara un poco el terreno para entender que las percepciones sobre él podían ser muy diversas. Y quizá eso influya en la anécdota que sigue, ¿no crees? Exacto. Es como si nos dieran una clave para interpretar lo que viene después. Y lo que viene es el corazón del fragmento, la vivencia personal del autor. Ajá. Cuenta que, en la época de la primera campaña presidencial de Piñera, se sintió animado con cierto entusiasmo como votante. Vale. Y con ese impulso, decidió pasarse por la sede de Renovación Nacional, el partido de Piñera. A ver qué se cocía por allí. Pues sí, su intención, según explica, era doble. Por un lado, bastante mundana, pedir algún souvenir de campaña, una chapa, un folleto, Lo típico, sí. lo típico. Y por otro, añade la expresión echar el pelo. Echar el pelo. Sí, una frase coloquial que sugiere algo más que simple curiosidad, ¿no? Quizás una intención de observar con cierto escepticismo amable, de tomar un poco el pulso al ambiente con un toque de humor o picardía. Ya. No suena a una visita de un militante convencido, sino de alguien curioso y quizás un poco juguetón. Esa expresión, echar el pelo, es interesante, sí. Podría interpretarse de muchas maneras. Simple curiosidad, una forma de sentirse parte del show político sin comprometerse del todo, Podría ser. o ya llevaba implícita una ligera distancia crítica. Una intención de ver si el ambiente era tan serio como parecía. Es posible. Creo que esa frase ya nos da una pista sobre la actitud del autor al entrar en la sede. No iba solo a recoger un pin, vamos. Cierto, le da un matiz particular a la visita, y una vez dentro, la historia da un giro. Pues inesperado. A ver. El autor se fija en un militante del partido. ¿Qué tiene de especial? Pues que sostiene en sus manos, y el texto lo describe así, literalmente, un librito de cuentos con tintes de magia. ¿Perdona? ¿Un libro de cuentos de magia? Tal cual. Esto sí que rompe el esquema esperado de una sede política en plena campaña, ¿no crees? Completamente. Es un detalle chocante, casi surrealista, diría yo. Sí, sí. Uno espera encontrar folletos, carteles, gente discutiendo estrategia, pero ¿un libro de cuentos de magia? Ya ves. Aquí la anécdota empieza a despegar hacia lo peculiar. ¿Qué hacía ese libro allí? ¿Era del militante? ¿Formaba parte de algún material extraño de campaña? El texto no lo aclara. Ya. Pero el simple hecho de destacarlo nos dice que al autor le llamó poderosamente la atención. Normal, y no solo le llama la atención, sino que le provoca una reacción muy concreta. El autor, antes escena, se ríe. Se ríe. Sí, y no se queda ahí, sino que se acerca al militante y le lanza una pregunta directamente relacionada con el libro y con el candidato. Ah, sí, ¿qué le pregunta? Le pregunta si ese libro mágico es, en realidad, y cito, un libro de instrucciones para sacarle un pesito a Piñera.
Madre mía, vaya pregunta. Sí, sí, Esta es la frase clave de la interacción, sin duda. es una broma claramente. Claramente. Pero una broma cargada de significado, ¿eh? Conecta directamente tres elementos. La magia, o lo extraordinario del libro, Sí, la figura de Piñera como, bueno, el epítome del hombre rico. exacto. Y la idea de necesitar instrucciones especiales o trucos para obtener dinero de él. Visto así, Es una forma de señalar, con humor, la percepción popular de Piñera como alguien asociado al dinero, ¿no? Quizás a la dificultad de acceder a esa riqueza. O incluso una puya a la idea de que haría falta magia para beneficiarse de su éxito económico. es una broma con varias capas, ¿sí? Podría ser solo una ocurrencia graciosa, Sí, sin más. pero también podría leerse como un comentario un poco ácido sobre la relación entre política, poder económico y el ciudadano de a pie, ¿no? Podría ser, sí. Y la reacción del autor a su propia broma es reveladora. Dice que estalló en risas, se Sí. parte de risa él mismo. Esa carcajada autogenerada es curiosa. Se ríe de su propia ocurrencia. De lo absurdo de la situación con el libro mágico. A saber, O quizás hay un punto de nerviosismo o de desafío en esa risa. exacto. Lo que sigue sugiere que la situación no era puramente cómica para todos los presentes. Exacto. Porque en medio de su hilaridad, algo interrumpe el momento. El autor nota que otro hombre en la sede lo está mirando fijamente. Ah, vale. Y la interpretación que hace de esa mirada es específica. Le parece que intenta reconocerle, que se pregunta ¿dónde me había visto? Una mirada insistente. Sí, y le resulta incómoda, tanto que su reacción es drástica. Decide irse de la sede intempestivamente. Intempestivamente. O sea, de repente, de forma abrupta. Casi una huida. Vaya. Aquí la anécdota toma otro cariz, ¿eh? Pasa de lo cómico absurdo a lo tenso o incómodo. Totalmente. ¿Por qué esa mirada? ¿Era real o una percepción subjetiva del autor? ¿Quizás magnificada por su propia audacia al hacer la broma? Buena pregunta. Podría ser simple curiosidad del hombre, ¿no? O quizás desaprobación por la broma o la risa escandalosa en un lugar que se supone serio. ¿También? O tal vez, como interpreta el autor, un intento de ficharle, de quedarse con su cara. ¿Y la huida? ¿Fue solo por la incomodidad de la mirada? O, O quizás el autor, tras soltar la broma y reírse, sintió que había ido demasiado lejos, que había roto alguna norma no escrita del lugar y prefirió, bueno, desaparecer. es interesante cómo una pequeña interacción puede cargarse de tanta tensión social en un instante, ¿verdad? Sí que lo es. Creo que esa ambigüedad es parte de lo que hace interesante la anécdota. No tenemos una explicación cerrada. Podría ser una simple anécdota de torpeza social o podría reflejar algo más profundo sobre la atmósfera en un entorno político. Ya. La sensibilidad a la crítica o al humor irreverente o incluso la propia autoconciencia del autor sobre su papel de observador entrometido. Claro. El texto nos deja con la subjetividad del narrador, su broma, su risa, su percepción de la mirada y su reacción de escape. No hay más. Es una secuencia muy visual, sí, casi como una pequeña escena de cine. Pero ahora conectemos esto con el título del documento del que procede este fragmento. ¿Cómo hipnotizar a Piñera? Ah, ¿el título? Un título muy potente, casi esotérico. Y aquí es donde la cosa se pone realmente curiosa. Porque después de analizar esta anécdota tan, bueno, tan terrenal, aunque peculiar, Sí, nos damos cuenta de que no hay ni rastro de técnicas de hipnosis, ni consejos para influir en Piñera, ni nada que se le parezca en el texto que hemos visto. nada de nada. La desconexión entre el título y este contenido es total. El título promete un secreto, una fórmula, casi un poder sobre el personaje. Exacto. Y lo que encontramos es una historia sobre una visita a una sede, un libro de cuentos, una broma sobre dinero y una salida apresurada. ¿Cómo encajamos esto? ¿Tú qué piensas? Bueno, a ver, caben varias hipótesis, ¿no? Podría ser que el título fuera una metáfora que se desarrollaba en otras partes del documento que no tenemos. Podría ser. Quizás hipnotizar no se refería a la hipnosis literal, sino a entender su psicología, a saber cómo llegarle, cómo influirle o negociar con él, y usar la anécdota como un ejemplo de interacción, pues falida o peculiar. Ya, entiendo. O quizás era simplemente un gancho. Un gancho, sí. Un título llamativo para atraer lectores, usando el nombre de una figura muy conocida y una palabra intrigante como hipnotizar, aunque el contenido fuera más modesto.
Una especie de clickbait, si queremos usar un término actual. También es posible, sí. O incluso podría haber una ironía buscada por el autor. Ironía, como Pues poner un título tan grandilocuente y luego ofrecer una anécdota tan pequeña y casi ridícula podría ser una forma de comentar sobre la desproporción entre la imagen pública de las grandes figuras y las interacciones reales que la gente tiene con su mundo. ah, mira. Como diciendo, queremos saber cómo hipnotizar al poderoso, pero la realidad es esta visita absurda a una sede. Esa idea de la ironía es atractiva, ¿eh? El título como un comentario en sí mismo sobre nuestras fantasías de acceso o influencia sobre el poder. Exacto. Sea como sea, en el fragmento que tenemos el título funciona como un enigma sin resolver, que añade una capa más de extrañeza a la historia, si cabe. Totalmente. El título queda flotando, casi como el detalle del libro mágico. Son elementos que despiertan la curiosidad, pero no encuentran una explicación directa en la narración de la anécdota. Entonces, intentemos recapitular un poco todo esto. Hemos partido de un texto que nos presenta a Sebastián Piñera como una figura compleja. Sí. Éxito empresarial y político, gran riqueza, pero también con métodos cuestionados. Y sobre ese telón de fondo hemos analizado una anécdota muy personal y detallada, la visita del autor a la sede de Renovación Nacional. Correcto. Una visita motivada por una mezcla de entusiasmo cívico y curiosidad pícara. Eso de echar el pelo. Dentro de la sede, el encuentro con lo inesperado, el militante y su librito de cuentos con tintes de magia, Un detalle que desencadena la broma del autor sobre sacarle un pesito a Piñera. vinculando magia, dinero y la figura del candidato. Hemos visto la reacción, la risa del propio autor, seguida por la tensión de sentirse observado fijamente. Ujú. Y la consecuente salida abrupta, una mezcla de humor, absurdo e incomodidad social. Y finalmente hemos abordado el misterio del título, Cómo hipnotizar a Piñera, que contrasta fuertemente con el contenido de la anécdota, abriendo interrogantes sobre su función, metáfora, gancho, ironía. Lo interesante es cómo este breve fragmento consigue yuxtaponer la escala monumental de la figura pública, el presidente, el magnate, con la escala mínima de una interacción ciudadana fugaz, casi insignificante, pero cargada de detalles reveladores y un punto surrealista. Es verdad. Nos muestra cómo la percepción de estas figuras se construye no solo a través de los grandes titulares, sino también en estos pequeños choques entre la imagen proyectada y las experiencias cotidianas, experiencias a menudo teñidas de humor, extrañeza o incomodidad. Y nos deja, como decíamos, con esa pregunta resonando, ¿no? Especialmente a partir del título. Sí, esa es quizá la reflexión final más potente que nos sugiere este material, más allá de la anécdota en sí, que es curiosa y nos habla de percepciones y ambientes políticos. Sí. El título que la envuelve, Cómo hipnotizar a Piñera, al quedar desconectado del contenido explícito, nos invita a pensar, a darle una vuelta. A pensar en qué exactamente. ¿Qué te sugiere a ti? Se las asocie, aunque sea en un título provocador o en una broma como la del autor, con conceptos como la hipnosis, la magia o la necesidad de instrucciones secretas. Vale, refleja una sensación de distancia insalvable, como si estas figuras operaran en una realidad paralela a la que solo se puede acceder con métodos extraordinarios. O quizás revela un deseo, ¿no? Consciente o inconsciente, de encontrar una llave, un atajo para entender o influir en aquellos que parecen controlar tantos resortes de la sociedad. Podría ser la hipnosis como metáfora del control o de la persuasión definitiva. Exacto. O tal vez es una manifestación de cómo la cultura popular y el humor buscan maneras de, de humanizar o, al contrario, de exotizar a los poderosos, de relacionarse con ellos a través de narrativas que escapan a lo puramente racional o político. Claro. La idea de que para sacarle un pesito a alguien como Piñera haría falta un libro de magia, Sí. o que para entenderlo o influirle haría falta hipnotizarle. Son formas simbólicas de procesar esa mezcla de admiración, crítica, envidia o simple curiosidad que generan. Es una reflexión interesante, sí. Cómo la imaginación colectiva, o en este caso individual, pero quizás sintomática, Eso es. recurre a lo extraordinario para intentar abordar lo que percibe como extraordinariamente poderoso o distante. Precisamente. Así que este pequeño fragmento, con su anécdota y su título enigmático, nos deja pensando no tanto en Piñera mismo, quizás, Sino en otras personas. sino en cómo construimos y nos relacionamos con las imágenes del poder. Buscamos entenderlos, influirlos, desmitificarlos
o simplemente encontrar una buena historia que contar sobre ellos, aunque sea una un poco extraña como esta. Una pregunta abierta que surge de este análisis, sin duda, para seguir pensando.